Página. A ver, vamos a ver. Muy bien, sí, aquí es. Bueno, vamos a entender esto. Ya tenemos elementos para entender lo que es la derivada, ¿sí? Ya estuvimos viendo lo que era, miren, ¿por qué les digo que ya tenemos elementos para entender lo que es la derivada? Porque la derivada tiene dos interpretaciones, una que es la interpretación geométrica y otra que es la interpretación física. ¿A quién andas haciendo así, ingeniero? Pues hasta me dio miedo. Te andabas haciendo así como la huesuda. Me espantó. Bueno, entonces una es la interpretación geométrica y otra la interpretación física. La interpretación geométrica es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. La interpretación geométrica es la rapidez de cambio, la velocidad, según que vimos el concepto de rapidez y de velocidad, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esos son elementos que nos van a permitir entender lo que es la derivada. Miren, se los voy a explicar ya de esta forma. Bueno, vamos a ver lo que viene aquí en el libro. Esto ya lo vimos. Todo esto ya no hay ningún problema. Esto ya también. Y vamos a empezar con esto. Dice, la derivada de una función en el valor x igual a a se denota como f' de a. Y es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, si el límite existe. Aquí ya estamos viendo una cosa muy importante. La derivada es un límite, y esto ya lo habíamos comentado. Es un límite, la derivada. Luego entonces vamos a hablar de derivada por la derecha y derivada por la izquierda. ¿Por qué? Porque es un límite, ¿sí? Y entonces para que una función sea derivable, es decir, tenga derivada en un valor, se necesita que su derivada por la izquierda sea igual a su derivada por la derecha, puesto que es un límite. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense cómo aquí tenemos una forma alternativa para la derivada en un valor x igual a a. Es esta. Entonces, ya hemos visto dos. ¿Cuál es una? La que viene arriba. Y esa era límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Esa es la que viene arriba, en la página de arriba. Y ahora tenemos esta otra. La derivada en a es el límite cuando x tiende a a de f de a, f de x menos f en a sobre x menos a. ¿Sí? Son dos definiciones de la derivada. ¿Cuál considero que es la mejor? La primera. ¿Por qué la primera? Porque vamos a ver que la derivada es una tasa de cambio. ¿Qué viene siendo una tasa o una razón? ¿Qué tiene un caso por resolver? ¿Qué tiene por caso razón? Dependiendo de Y es una tasa por razón. Eso concepto lo tienen en la secundaria, ¿sí? ¿Qué tiene por tasa razón? Un cociente. ¿Vale? Una tasa o razón es un cociente. Esto es un cociente, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Un cociente. Ahora, ¿un cociente de qué? De un cambio en la función. ¿Sí se fijan que aquí esto es un cambio en la función? ¿Por qué? Porque está en un valor A y luego a ese valor A le sumo H.
y estoy evaluando lo que cambió la función. Cambio de la función. Entre cambio de la variable. H viene siendo un cambio en la variable, ¿sí o no? Entonces, la derivada viene siendo la tasa de cambio de la función con respecto al cambio de la variable cuando ese cambio en la variable es muy pequeño. Por eso es que la interpretación geométrica era la tangente. ¿Se acuerdan que ese H viene siendo el acercamiento, verdad? Teníamos un punto fijo y el otro punto se aproximaba. Ese viene siendo el H cuando tiende a cero. Entonces, cuando H tiende a cero, prácticamente el punto Q, que es el que se mueve, y el punto P, que es el fijo, están muy cercanos. Y la recta secante se convierte en recta tangente, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que esta definición está mejor. Bueno. Luego dice, la recta tangente a la función y igual a f de x en el punto a, f de a, es la línea que pasa por ese punto cuya pendiente, slopes pendiente, es igual a la derivada de la función en A. ¿Sí? Tasas de cambio. Aquí ya empieza lo interesante. Bueno, de hecho todo ya está interesante. Fíjense bien. ¿Qué diferencia? Y voy a escribir con negro para que se vea mejor y salga también. ¿Qué diferencia hay entre delta X y delta Y con de X y de Y? Una cosa, la derivada estamos viendo que se representa de esta forma, pero también existe de esta otra forma. O la podemos poner así. Si yo, por ejemplo, defino a la función como y, va a ser esta. Si yo defino la función como f, va a ser esta. ¿Sí? Si defino a la función como f, puede ser f'. Si defino como y, puede ser y'. ¿Sí sabían? ¿Sí? Son diferentes formas de representar la derivada. Pero no son las únicas. Hay otras. Por ejemplo, está la notación de Newton. La notación de Newton es x puntito. X puntito viene siendo x en dt. ¿Sí? A ver, esta notación, ¿sí saben a quién se debe? Esa notación, ¿sí saben a quién se debe? A Lewis. Esta es la notación de Lewis. Esta notación de las primas, si mal no recuerdo, se debe a Lagrange. O Cauchy. Déjenme checar bien. Creo que es uno de los dos, Lagrange o Cauchy. Pero todos los libros le llaman notación prima. Pero yo le estoy diciendo quién la propuso. Y esta es la notación de Newton. X punto, Y punto, ¿sí? X punto, Y punto. Si fuera Y punto, obviamente sería de Y en dt. ¿Por qué de Y en dt? Claro, aquí utilizando la notación de Lewis. ¿Por qué así? Porque Newton utilizó mucho el cálculo para sistemas dinámicos, es decir, sistemas que varían en el tiempo. ¿Sí? Por eso él utilizaba X punto. De hecho, para Newton, X punto era la velocidad. Y X doble punto era la aceleración. ¿Sí? Ahora, esta notación, que es poco amigable, hasta cierto punto, sí, porque la más amigable es la de Lewis. Es la más, yo diría, perfecta. La más genial hasta cierto punto. Ahorita les voy a decir por qué. La notación de Lagrange o de Cauchy es un poquito, no incómoda, pero no tan transparente como lo es la notación de Lewis.
Y la notación de Newton, pues sí, definitivamente es un poco más friki, aquí sí podemos decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es friki? ¿Extraño? ¿Sí? Bueno, pero no es, no, me equivoqué, no voy a saber que yo lo dije. Yo dije que era Explorer, Boy, ¿sí o no? Sí, Explorer, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿A poco no ingeniero? Usted es un explorador de la ingeniería, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces sí, retiro lo dicho, ¿vale? Bien. Esta notación de Newton la van a aplicar ustedes muchísimo. Muchísimo. Cuando llega la materia de sistemas lineales, o, bueno, yo la llevé como control, así se llamaba la materia, teoría de control. Y la teoría de control es pura matemática aplicada a sistemas dinámicos, por ejemplo, a un circuito RRC, un sistema de masa-resortes, un sistema automatizado, ¿sí? De automatización. Es una materia chistosa, la ingeniería de control. También se le llama sistemas lineales. ¿Por qué? Porque son unos sistemas que se basan en sistemas lineales. Ya cuando los sistemas no son lineales ya se ve control avanzado, pero esas materias las verían si deciden estudiar un posgrado, una maestría, ¿sí? Si no, pues van a ver puros sistemas lineales. Es una materia chingona, pura matemática aplicada a control, ¿sí? Y ahí es donde ustedes tienen que estar bien activos. Obviamente, esta es la base, porque ahí es pura transformada de Laplace, puras ecuaciones diferenciales, puras matrices. Entonces, si desde ahorita no empiezan a echarle ganas, van a tener problemas ahí. Pero son las cosas que hacen que un ingeniero, ahora sí, sea élite. Y esa es la idea, que ustedes sean élite. Y decir que ustedes tienen que ser élite no significa que seamos así como una especie como malos, ¿verdad? Nada más nosotros y todos los demás. No, sino los mejores. Y yo creo que cuando se es de los mejores ingenieros, también lo es, o lo eres, porque eres excelente persona. Si no eres excelente persona, no eres. ¿De qué sirve que seas muy chingón, con conocimientos, o como persona seas de peor? Entonces, van las dos cosas. Entonces, se van a meter con la notación de Newton, pero eso es harina de otro costal. Bien, entonces, estas son las diferentes notaciones para la derivada, pero vamos a regresarnos a esto. ¿Qué diferencia hay entre delta X, delta Y y dx, dy? Bueno, primero que nada, estos cuates se llaman incrementos y estos se llaman diferenciales. ¿Qué diferencia hay entre un incremento y una diferencial? Bueno, la diferencia es que una diferencial es un incremento muy pequeño. Esto quiere decir que delta X es un cambio en X chico o grande, o relativamente grande, mediano, ¿sí? Mientras que dx es un cambio infinitamente pequeño. Esa es la gran diferencia. Esto es grueso y esto es fino. Y utilizo esas palabras porque en los instrumentos de electrónica se dice, este es el control grueso y este es el control fino, ¿sí o no? El control grueso, por ejemplo, de las fuentes que tienen ahí su laboratorio de electrónica, le mueven y varían por 1 volt, 2 volt, ¿sí o no? Pero si tú quieres que varíe por milivolts, utilizas el fino, ¿sí o no? Entonces, date cuenta que la pericita que dice grueso es para estas, la pericita que dice fino es para estas. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, se llaman diferenciales. Ambos son cambios, pero la diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, dicho en otras palabras.
se toman las diferencias de ambos. Bueno, ¿Qué diferencia dijimos que? no. Que las ventas son muy grandes. Bueno, no necesariamente muy grandes, grandes, medianas, pequeñas. Y que la derivada también. No son derivadas. ¿Cómo dijimos que se llamaban? Diferenciales. ¿Qué? Las diferenciales son infinitamente. Son muy pequeñas, infinitamente pequeñas. Muy pequeñas. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Entonces, hay una diferencia, pero también hay una relación, ¿sí? O una semejanza entre esto y esto. Se parecen, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está, casi cuando les prometo que luego voy a poner los vídeos así como lo hacen, ¿no? Y cuando ya se parece, voy a poner ahí la de si se parece a ti. ¿No? Ahí para. Ya así como. Y ahí el cuate se bailando. ¿No? Como animación. Tiene cierto parecido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuál es la semejanza? ¿O qué parecido tiene? Que son tasas de cambio. Son tasas de cambio. Pero es una tasa de cambio chica, mediana o grande. Y esta es una tasa de cambio infinitamente pequeña. De hecho, podemos decir que dx en dy, que es la tasa de cambio de la función con respecto a la variable, que viene siendo la derivada. Esto es la derivada, ya lo acabamos de ver. Es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. ¿Sí? A ver, ¿quién es delta x? ¿Qué viene siendo delta x, dijimos? ¿Qué es delta x? No, eso es para Newton. ¿Qué es delta x? ¿Qué es delta x? Rápido. A ver, pero échale por favor de su cosecha, chavos, por favor, ya se los dije todo. Ya se los dije todo. ¿Qué viene siendo delta x? Rápido, hijo. Tú, bueno. La diferencia que hay entre 0 y. Ok, miren, sí. Yo sé que esto en su clase de secundaria era un valor final menos un valor inicial. Sí están de acuerdo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Es un incremento, un cambio. ¿Sí? Pero ¿qué viene siendo delta x? Es un cambio en x. Eso es lo que quiero que me digan, un cambio en x. Un cambio en x, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esta fórmula, no? ¿Sí? Lo mismo para delta x. Bien. Pero al poner este límite, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El cambio de 0. A ver, de nuevo. Cuando el cambio en x es muy pequeño. Muy pequeño. El cambio en x tiende a 0. Es muy pequeño. Y como y depende de x, entonces ese cambio en y, ¿cómo va a ser? También muy pequeño. Y entonces vamos a tener la derivada. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Ahora, muchos libros a la derivada, a este, el delta y entre delta x, que viene siendo la tasa de cambios, le llaman cociente medio de incrementos. ¿Por qué? Porque es un cociente entre dos incrementos. ¿Qué incrementos? El de la función con respecto a la variable. ¿Se entiende? Y a esto, que viene siendo la derivada, también muchos libros le llaman cociente instantáneo de incrementos. ¿Por qué instantáneo? Porque instantáneo es cuando, en ese momento, en ese preciso momento, cuando esa variación es nada, no varía. ¿Sí me explico? A ver, por ejemplo, hagan de cuenta que yo estoy así. Y
Ahora cambio a esta posición. ¿Sí? Hay una posición inicial, una posición final. ¿Sí? Instantáneo es, por ejemplo, así. Ese cambio, esa variación en X es casi nada. Entonces yo me quedo congelado. No llego a completar el paso. Porque es en ese preciso momento. Hagan de cuenta que es como la fotografía. Tú tomas una fotografía instantánea y obtienes una imagen del ambiente, del entorno. ¿Sí? De hecho, la derivada podemos entenderla como una fotografía. Una fotografía en ese preciso momento, en ese instante. Por eso, vean cómo todo encaja. ¿Y qué sería la función? Podemos pensar que la función existe en un intervalo. El intervalo es desde la mañana hasta la noche. Entonces toda la función en ese intervalo es todo lo que hicieron en ese día, toda la película. Y la derivada en t igual a 5:45 de la tarde con un segundo es cuando estabas en tu clase. Bueno, ¿qué hora son? 2:45 PM con un segundo es cuando estabas en tu clase chingona de cálculo. Así. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, eso viene siendo la derivada. Entonces, vamos a entender todo esto. A ver, el ingeniero acá, el diseño. A ver, ingeniero, ahí le va. Bueno, eso, chicos. Vamos a continuar. Todo. Muy bien. Esto ya no tiene caso. Esto sí, fíjense bien. A ver. Gracias. A ver, déjenme ver si podemos brincarnos algunas cositas. La derivada como una función. Exactamente. Vamos a ver esto de qué es derivada como una función. Fíjense. Esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Fue la definición de la derivada. ¿Sí o no? La derivada, pero la derivada evaluada en un valor A. Pero yo cuando voy a derivar, no voy a derivar en un valor. Generalmente voy a derivar toda la función para cualquier valor de X. Entonces no va a ser f' en A o f' de A, sino f' de X o f' en X. Entonces, la formulita que está aquí abajo es la derivada para cualquier valor de X. ¿Sí? Para cualquier valor de X. Ahora, hay que decir que la derivada es un límite. Entonces, una función se dice que es derivable en un valor A si la derivada en A existe. Eso viene siendo lo que tenemos aquí. ¿Y qué significa que la derivada en A exista? ¿Qué dijimos? Rápido. Exacto. A ver, ¿cómo? No. Sean iguales. ¿Sí? O sea, es muy diferente a que existan a que sean iguales. ¿Sí o no? ¿Sí? Ojo. ¿Vale? Entonces, eso significa que es derivable en A. Ahora, vamos a generalizar ese concepto. ¿Qué significa? Significa que una función es derivable en un intervalo si para cualquier valor de ese intervalo la derivada existe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay funciones que pueden ser no derivables en algunos valores. Bueno, estas gráficas que tenemos aquí, vean, esta función es continua. ¿Sí están de acuerdo? Es continua. Ya dijimos que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Por lo tanto, ¿qué característica podemos ver en los puntos A, B, C? A, B y C. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué tienen en común? ¿Qué notan?
Ok, que su pendiente es cero y que la recta tangente a la curva en esos puntos es horizontal. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Perfecto. Otras notaciones. Miren, aquí está lo que yo les había comentado, la notación de las primas. Esa notación, voy a checarlo bien, creo que se debe a Lagrange. Lagrange, que fue un matemático francés que fue contemporáneo de Cauchy. Casi, Lagrange es unos años después, porque Cauchy vivió principalmente la primera mitad del siglo XIX, mientras que Lagrange, no, creo que también, A ver, vamos a ver, José Luis Lagrange. ¿Cómo ven? Se los voy a presentar. Lagrange es un matemático muy importante. De hecho, él sentó las bases de una mecánica diferente a la de Newton, que se le llama mecánica lagrangiana. Y la mecánica lagrangiana es muy utilizada, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería espacial, porque es superior a la mecánica de Newton. Eso hay que decir, ¿sí? La mecánica de Lagrange. Entonces, es un matemático que los chavos que están estudiando posgrados en ingeniería mecánica, en ingeniería aeroespacial y esas cosas, tienen que estar muy familiarizados con sus trabajos de mecánica. No quiere agarrar el internet. A ver. Ese es José Luis Lagrange. Ya saben, chavos, ya saben, vuelvo a insistir, mucho cuidado con esta cosa. Mucho cuidado. ¿Vale? Aguas. Aquí, bueno, a lo mejor no hay tanto problema porque es un matemático. Y aquí no pueden meter tarugadas, pero cuidado. ¿Sale? No confíen mucho en esta cosa. Ya cualquier loco se mete ahí y pone tonterías. ¿Vale? Sí sabían, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? No es broma, ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? ¿Sí sabían? Aguas. Bueno, pero aquí vamos a dar el beneficio de la duda. Este es José Luis Lagrange, ¿sí? Este compa, fíjense bien, pues prácticamente, no, vivió poco, fue antes yo les dije que fue un poquito después de Cauchy, ¿verdad? Fue contemporáneo, pero de hecho fue más viejito, era más grande que Cauchy. Y este genial matemático propuso, miren, trabajó en álgebra, astronomía, ecuaciones diferenciales, exactamente, mecánica analítica. Aquí está, por ejemplo, el lagrangiano. Pero la razón por la cual yo les estoy comentando esto es porque creo que él ideó la notación de las primas. ¿Sí? ¿Ok? Y la notación de Leibniz es la notación más padre, la de las diferenciales, cocientes de diferenciales. Porque ahí, en la notación en la notación de Leibniz, que es esta es la notación de Leibniz, estamos viendo de forma la esencia de la derivada, una tasa de variación de cantidades muy pequeñitas. Por eso es que la notación de Leibniz es genial, es providencial. ¿Sí? Entonces tenemos esas definiciones. Bueno, ya no voy a hacer esta lectura. Aquí sí sería interesante que ustedes la chequen. Recuerden que esta lectura habla acerca de Leibniz. Ya les compartí, recuerden el primer video, ¿no? Fue de Leibniz, ¿no? Y de Newton, hablaba de Leibniz y Newton. El primer video que les compartí, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces yo creo que ya más o menos recordarán, ¿no? Entonces vamos a brincarnos eso. Y aquí ya empieza lo interesante, fíjense. Una función es diferenciable. ¿Qué significa diferenciable? Diferenciable básicamente es lo mismo decir que sea derivable, ¿sí? Diferenciable y derivable se puede utilizar de forma indistinta. Entonces dice, una función es diferenciable en A si su derivada en A existe.
Y es diferenciable en un intervalo abierto si para cualquier punto de ese intervalo sea diferenciable o derivable. Pero ya vimos que para que sea derivable o diferenciable, tiene que ser ¿qué cosa? Igual qué cosa. ¿Igual qué cosa? No oigo. ¿Tiene que ser qué? Para que sea diferenciable o derivable en un intervalo, para cualquiera de esos puntos, tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser, ¿pero qué cosa? Su derivada por la derecha tiene que ser igual a su derivada por la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo dijimos. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Bueno, pero no es eso lo que yo quiero que diga. Porque la derivada es... Porque la derivada es un límite. ¿Sí? No lo quiero volver a repetir, ¿eh? ¿Vale? No escuché. Bien, dice, si una función es diferenciable en A, entonces es continua en A. Fíjense, este teorema es muy importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la diferenciabilidad o derivabilidad de una función en un valor me garantiza que sea continua en ese valor. Es decir, para que una función sea derivable o diferenciable en un valor X, en un valor A, tiene que ser continua en él. Si no es continua, no va a ser derivable. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Sale? Ahora, una cosa también importante. ¿Por qué en el teorema anterior nos dice intervalo abierto? Open interval. ¿Por qué intervalo abierto? ¿Qué es un intervalo abierto? ¿Qué hace que un intervalo sea abierto? Que no tome los extremos. Entonces, ¿por qué nos dice que tiene que ser a fuerzas un intervalo abierto? Nada más piensen. Para que exista la derivada por la izquierda y por la derecha. En los extremos solamente hay por un lado, ¿sí o no? Por eso es que tiene que ser intervalo abierto. Entonces, cuando hablemos de derivada en un intervalo, tiene que ser abierto el intervalo. No puede ser cerrado, porque en los extremos no va a ser derivable. ¿Y por qué no va a ser derivable? Porque tiene que ser por los dos lados. Entonces, ya no podemos incluir para el extremo inferior lo que está a la izquierda, ni en el extremo superior lo que está a la derecha. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Esas cosas tienen que entenderlas, ¿eh? No es nomás así de formulitas. Aguas, ¿vale? Oigo. Bien. Aquí hay otras cositas. Derivadas. Higher derivatives. Derivadas de orden superior. ¿Qué son derivadas de orden superior? Son las derivadas de las derivadas. Es decir, si yo derivo una función y la vuelvo a derivar, la estoy derivando dos veces. ¿A quién? A la función. Y esa va a ser una segunda derivada, o derivada de segundo orden. Si yo derivo a la segunda derivada, estaré derivando a la función tres veces. Y esa será la derivada de tercer orden, y así sucesivamente. ¿Sí? Obviamente, todo esto va a depender de la notación que estemos usando. Por ejemplo, si yo utilizo la notación de Leibniz, yo sé que la primera derivada es así, ¿verdad? La segunda derivada va a ser así. La tercera derivada va a ser así. La cuarta derivada, quinta derivada, sexta derivada, hasta la derivada en S. Fíjense con buena notación, ¿eh? Estos superíndices no son exponentes, están indicando orden. Primera derivada, derivada del primer orden. Segunda derivada, derivada del segundo orden. Tercera derivada, derivada del tercer orden.
enésima derivada, derivada de enésimo orden. ¿Sí se entiende o no? Es orden, no es potencia, no es grado. ¿Sí? No es grado. ¿Sale? ¿Se entiende? Es decir, a ver, es lo mismo esto que esto. A ver, esto, pues uno diría, pues es así, ¿no? Así un atarantado diría que es esto. ¿Y entonces esto es lo mismo que esto? No. ¿Por qué? Porque esta es segunda derivada. Esto es la primera derivada al cuadrado, pero es muy diferente. Aquí le estoy elevando al cuadrado, aquí estoy derivando dos veces. Por eso es que no es lo mismo. Y esto, pues es algo raro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Vale? No oigo. ¿Qué nos oigo? ¿Cómo andas? ¿Eh? ¿Vas a echarle ganas o no? Bien. Entonces, esas son con la notación de Leibniz. ¿Cómo sería con la notación de Lagrange o la notación de las primas? Sería f' para la primera derivada. Para la segunda derivada, f de prima. Para la tercera derivada, f'. ¿Sí? Ya para las derivadas de la cuarta en adelante, no le voy a poner 4 veces prima con 4 rayitas. Porque uno pensaría, pues le pongo así para la cuarta derivada, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, esto casi no se usa. Ya de la cuarta derivada en adelante, lo que se suele hacer es ponerlo con número romano entre paréntesis. ¿Sí se entiende? O sea, ponerlo así, estaré diciendo que es la cuarta derivada, con número romano entre paréntesis. O bien, pocos libros lo ponen así. Pero fíjense, no es potencia. Ya se fijaron que no es potencia, es orden. Potencia se refiere a grado. Potencia es grado. Primer grado, segundo grado, polinomio de tercer grado, ¿sí o no? Es muy diferente el orden. El orden se refiere a la derivación. ¿Sí? No oigo. Entonces, ¿qué sigue aquí? No. ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde? Hasta la enésima derivada. Que le ponemos así. ¿Sí se entiende? Ya dijimos que de la cuarta en adelante se le pone con paréntesis la notación de Lagrange. La notación de Newton, bueno, esa ya se las comenté, pero la notación de Newton prácticamente existe hasta la segunda derivada. O sea, x punto, x doble punto. Porque recuerden que Newton utilizó el cálculo para estudiar la mecánica y solamente se llega hasta la segunda derivada de la selección. ¿Sí o no? Pues por eso es que pero espérense cuando vea el sistema lineal. Yo espero, son muy buenos profes los que ven sistemas lineales. A mí me dio Iliberto, sí, y luego me dio los profes, porque llevamos 4 contentos. No sé cuántos tienen, pero si ya no llevan 4, ya saben qué es lo que hay que hacer. ¿Sí o no? No, pues está muy bien. Y se lo vuelve a dar. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad, hijo? Sí, porque pues ¿cómo? Para que amarre, ¿no? Bien, dudas, preguntas. Ya no tiene clase ahorita, ¿verdad? Entonces seguimos. ¿Sí? No, ya no tiene clase. Pues ya no van a tener su clase con. Pues es muy buena gente la maestra Yación. Yo ahí en algún momento tuvimos ahí chance de tomar un curso y muy buena gente ella. ¿Sí? Denle un regalito, si le hicieron su despedida. La van a seguir viendo Dios mediante, no a sus profes, a todos los profes van a seguir viendo. ¿Sí?
De todas formas, sería bueno, ¿no? Un regalito. ¿Cómo ves, hijo? ¿Por qué no organizas la cooperacha? ¿Eh? ¿Estaría bien, no? ¿Cómo ven? ¿Verdad, hijo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. 15 minutillos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, digo, para que... ¿Verdad? ¿Sale? Para mañana se vienen bien comidos. Sí, porque dijeron que ya a partir de mañana, ¿no? Entonces se vienen bien comidos, para que aguanten. ¿A dónde? Como usted vea. Como usted vea. Bueno, entonces esas son las... Miren, aquí está tercera derivada, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? Cuarta derivada. ¿Ya se fijaron cómo es la cuarta derivada? ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Y bueno, aquí ya empiezan los ejercicios. Les iba a explicar ahorita una regla para sacar la derivada, pero esa creo que viene más adelante. No quisiera adelantarme para que no se pierda, ¿no? Ahora, bien. Vamos a ver esto. Dice, utilizar la gráfica dada para estimar el valor de cada derivada y representar la gráfica de la derivada. Fíjense, voy a marcar los ejes. ¿Sí? Voy a marcar los ejes. Ahí están los ejes, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Dice, utiliza la gráfica para estimar. ¿Qué significa estimar? Como tantearlo, ¿verdad? Es un valor como tantearlo, como que sabemos que no va a ser exacto, pero por ahí va. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Fíjense bien. Me dice la derivada. ¿Sí se tiene que es la derivada de menos 3? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. La derivada en menos 3, ¿a qué va a ser igual? Geométricamente. A la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿en dónde? ¿En dónde? En menos 3. Se los voy a poner con otro color. Rojo. ¿Sí? No oigo. ¿O quieren que se los ponga morado? Rojo. ¿Rojo? Entonces en menos 3 es así, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿cómo resolveríamos esto? Fíjense bien, algo que a lo mejor ya saben. La pendiente de una recta es igual a ¿qué cosa? A la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí sabían eso o no? Claro, también es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, pero eso es en geometría analítica. En cálculo generalmente se utiliza más esta relación. ¿Queda claro o no? Sí. Ahora, ¿quién es θ? Θ es el ángulo que forma la recta con la horizontal. Es decir, θ viene siendo este ángulo. ¿Sí o no? ¿Se entiende? No. Entonces, ¿cómo resolveríamos esas preguntitas? Bueno, pues yo considero que abajo de buen cubero veamos más o menos cuánto es ese ángulo. Aproximadamente serían como unos 50 grados, más o menos, y entonces le sacan la tangente a 50 grados. ¿Sí me explico? Y ya con eso sacarían la pendiente de la recta, y la recta es igual a ¿qué cosa? A la derivada de la función. ¿Sí me explico? O sea que esto más o menos lo pondríamos así, aproximadamente igual a la tangente de 50. Claro, habrá uno que sea un poquito más abusadillo y diga, pues voy con un transportador. ¿Se vale? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora,
¿Qué otro hacemos? Por ejemplo, el menos 2. El menos 2. Ese se lo voy a poner por ahora. El menos 2 sería así. Más o menos. ¿Verdad? Y entonces el ángulo con la horizontal, ¿cuánto es? Más o menos es este cuadro, ¿verdad? Podríamos pensar que es como 45, ¿verdad? ¿Sí? O ya saben, ahí lo hacen ustedes con su regla y luego con su transportador para que lo puedan sacar más exactamente. Y sacan tangente de 45 aproximadamente, porque es una estimación, tangente de 45. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Oigo. Bien. Luego, por ejemplo, la derivada en 0. Fíjense, la derivada en 0. Igual, ¿verdad? Ahora es aquí. Lo voy a poner con negro. Trazan una recta tangente, ¿verdad? A la curva en ese punto. Fíjense. Recta tangente a la curva en ese. Más o menos así. ¿Sale? Y ahora, ¿cuánto medir el ángulo? Pues el ángulo, fíjense, ojo. El ángulo siempre es con respecto a la horizontal, chavos. No hay. Siempre con respecto a la horizontal. Ahora, si yo mido con respecto a la horizontal y mido así, en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es ¿qué? El ángulo es ¿qué? Positivo. Si yo lo mido en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Es decir, que para esa recta yo lo puedo medir así o lo puedo medir así. Cualquiera de las dos está bien. A ver, si yo la mido así, va a ser negativo, ¿verdad? Porque lo estoy midiendo en sentido de las manecillas del reloj. Y aproximadamente, ¿qué ángulo sería? Sería yo creo como menos 70, ¿no? ¿Sí o no? Como menos 70 más o menos. ¿Sí? Bien. Y si lo mido así, ¿cuánto sería? Pues está fácil, acuérdense que son ángulos. ¿Son ángulos qué? Ángulos suplementarios. Porque sumados me suman 180. ¿Sí están de acuerdo? Vean. ¿Sí o no? ¿Tú cuánto va a medir? 110. A ver. De aquí para allá sáquense la tangente de 110 y de aquí para allá sáquense la tangente de 80. Mañana necesitan medirse bien conmigo. Porque mañana va a estar va a ser su chocolatito. Dicen que el chocolatito es cada día lleno. Se traen sus huevitos simples. Salsita, y ahora. Para darle más sazones. ¿Modo de gripa? ¿Modo de gripa? En el modo de gripa. A ver, ¿en qué modo debe de estar? ¿Qué modo debe de estar, ingeniero? ¿Por qué? Porque se le están metiendo en grados, ingeniero. Tiene que estar en bien claro. ¿Qué pasó? ¿Se vean cómo les digo que sí quiero venir bien comidos? Porque ya después ya no van a perdurar. ¿Qué no hago? ¿Cuánto van? ¿Cuánto les dio? Menos 2. ¿Cuánto les dio? ¿Qué no? Aguas. ¿Sí están de acuerdo? Lo mismo. ¿Sí? ¿Oigo? Bueno, de la misma forma se hacen los demás. De la misma forma se hacen los demás. ¿Ok? ¿Sí? Vean nomás qué cosas tan bonitas. Vean nomás.
¿verdad? ¿Cómo se hacen estas cosas? Nada más hacemos es que si no los voy a dejar picados. Fíjense, nada más para que se vayan así emocionados. Es el pilón. Es la del estribo. ¿Sí saben cuál es la del estribo, no? La del estribo es la última y nos vamos. ¿Sí sabían que cuando estás así en un atrito, vamos echando la del estribo? O sea, ya la última. Como la canción esa, nos echamos la última y nos vamos, ¿no? Esta es la última y nos vamos. Sí la han oído, ¿no? ¿No? Son canciones chidas, escúchanlas. Puro trap, pura cosa de esa que les hace que se les echa a perder acá adentro, chavos, por favor. No sean así, o sea, están haciendo un daño, ¿eh? No se intoxiquen. ¿Verdad? Es que es casi lo mismo. Bueno, fíjense cómo es esto, ¿eh? A ver. Match the graph of this function. Match viene siendo como relación, como apareja. O sea, aparejar escoge la pareja de las dos, ¿sí? O relaciona dos, es relacionar dos. Dice, relaciona cada función con la gráfica de su derivada y da la razón de tu elección. Explica por qué has elegido esa. ¿Qué significa esto? Significa que del inciso A al inciso D son funciones. ¿Sí se fijan? Son funciones. Pero del número 1 al número 4 son las derivadas. Entonces tenemos que relacionar cada función con su derivada. ¿Se fijan qué padre? ¿Sí o no? Está chido, ¿sí o no? ¿Sí se entiende cómo es el ejercicio? O sea, esas que están en azul son las funciones. Son las funciones. Y esas son las derivadas. Hay que relacionar a cada función con su derivada. ¿Se fijan? ¿Está bien padre? Pero es así como los jueguitos esos que tienen los niños, ¿no? Y aparte nos dice, explica por qué. Y entonces se acuerdan que hay unos subitos así. Es que, como dice que no debe de tener lentes, como dice que tiene que estar, ¿se acuerdan? Todos los juegos esos. Va a ponerse divertido. Allá el ingeniero, que vienes allí de... A ver, ¿verdad? A ver, vamos a escoger una de estas para ver cuál es su pareja. Estás romántico en el asunto, ¿sí o no? ¿Verdad? Es como decir, a ver, esos son los chavos y acá están las chavas. Bueno, como este chavo se ve muy serio, pues su novia tiene que ser. ¿Es mi gana? ¿Verdad? ¿O no? Más o menos así. A ver, adelante, ¿usted cuál quiere? El A. Fíjense bien. Les voy a dar unos tips. Hay que analizar puntos críticos de las funciones. ¿Cuáles son los puntos críticos? Por ejemplo, yo sé que si la tangente es horizontal, la pendiente es 0. La derivada es 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en este punto y en este punto, las tangentes son horizontales. ¿Sí o no? Por lo tanto, en estos puntos, la derivada vale 0. Ya tengo información. ¿Sí o no? Debe de valer 0 en estos puntos. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a descartar. A ver, esta ya chafeó. ¿Por qué ya chafeó? Porque si estas son las derivadas, esa solamente es 0 en este valor. Y la de esta debe de ser en ¿cuántos? En 2. Entonces esta ya chafeó. Esta puede que sí. ¿Por qué? Porque en 2 puntos la derivada vale 0. ¿Ya se fijaron? Aquí y aquí. ¿Sí o no? Entonces esta puede que. Esta ya chafeó.
Porque de hecho esta nunca vale cero. Si se fijan que nunca vale cero la derivada, ¿verdad? Pues ya chapeó. Esta, pues que sí. ¿Por qué? Porque también... nada más que estas son en 3, ¿ya se fijaron? Esta es en 3. Entonces, por ese lado, también chapeó. Entonces, ¿la buena cuál es? La buena sería esta. Pero vamos a analizarla con mayor profundidad. Fíjense bien. Fíjense bien. A ver. De aquí, de este valor, le voy a llamar A. Y este valor le voy a llamar B. Para todos los valores menores que A, ¿cómo son las tangentes? ¿Cómo son las tangentes? ¿Cómo son las tangentes? ¿Cómo son? ¿Cómo son las tangentes? ¿Oblicuo? No. Bueno, inclinadas, ¿pero qué? Por ahí va. O sea que va dirigida hacia dónde? Hacia abajo. Y si una recta va hacia abajo, su pendiente, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Negativa. Es decir, para todos los valores menores que A, como las tangentes van hacia abajo, sus pendientes son negativas. Por lo tanto, en esos valores la derivada es negativa. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este valor vendría siendo A, vamos a ver si encaja. ¿Y qué pasa para todos los valores menores que A? La derivada es negativa. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, de A a B, ¿cómo son las pendientes? ¿Por qué? Porque las rectas van hacia arriba. Entonces las derivadas son ¿qué? Positivas. De A a B. Sí, ¿verdad? De A a B son positivas. Son valores positivos. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, para valores mayores que A, ¿qué pasa? Van a ser valores negativos porque las tangentes van hacia abajo. Entonces, ¿cómo va a ser ahí la derivada? ¿Sí están de acuerdo? Entonces es eso. ¿Sí se fijaron que está bien invertido? Bien sencillo. Luego, ya no. Hasta completa porque nos vamos a lo que al vecino del enemigo, ¿sí o no? Los puntos críticos son como los máximos. Exactamente. Yo no le quería llamar así porque así se va a ver, pero más adelante. Por eso es que tenemos que empezar ya con clases de 2 horas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿No? Entonces, mañana se vienen bien comidos, ¿eh? Porque no quiero que estén ahí, empezando ahí ya como que se quedan dormidos, como que no carburan. Es más,